que ya voy a iniciar. Ok, voy a pedirles por favor, abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2. Les voy a pedir por favor que escriban, necesito que escriban porque son muchos textos y se los aseguro que no se los van a grabar todos. Entonces son muchos textos, son muchas cosas que vamos a estar estudiando. Necesito que ustedes escriban porque de todo lo que van a escribir, necesito que ustedes estén estudiando estas palabras y las estén, porque hay cosas en las cuales ustedes requieren volver a leer, volver a orar, volver a tener ese tiempo con la palabra y volver a estar ahí conectados con Dios. Entonces, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, vamos a leer. Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 3. Listo, ok. Dice la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Ok, vamos a estar muy conectados con la palabra. Entonces, libres por medio de la cruz, es lo que vamos a hablar en esta noche. Libres por medio de la cruz. Esta palabra empieza diciendo: el ángel de Jehová subió de Gilgal. Cuando habla del ángel de Jehová, porque hay momentos donde es el mismo Dios, pero cuando es manifestado, cuando el mismo Dios se manifiesta en persona, que es como el ángel de Jehová, es como tomando la forma de Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo. En este caso empieza hablando el ángel de Jehová. Aquí se refiere a la manifestación de Jesús. Entonces esta manifestación es antes de que Jesús haya venido a la tierra, que lo interpreta la palabra como ángel de Jehová. Y dice, y dijo: yo saqué de Egipto. Recuerden que Egipto tipifica el mundo. Egipto tipifica las cosas del mundo. Y dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí habla que hay un pacto que el Señor hizo de guardar y de bendecir la tierra, de bendecir su pueblo. Hay un pacto, o sea, el pacto de Dios. Pero ustedes tienen que saber y entender que cuando la palabra habla de pacto, no es solamente de la parte de Dios, sino cuando habla de pacto también es de la parte de nosotros. O sea, un pacto es mínimo entre dos. No podemos decir que el pacto es solo mío con Dios o el pacto es solo Dios sin mí. No, cuando habla de pacto son dos partes como mínimo. Entonces aquí está hablando y dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí hay una coma, no hay un punto, hay una coma en la Biblia. Significa que continúa lo que está hablando. Entonces dice: no invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. O sea, como que hay una condición. Hay una condición para que Dios te bendiga. Hay una condición para que el Señor cumpla su pacto. El pacto de Dios es guardarte y es bendecirte. Ese es el pacto de Dios. Pero es necesario entender que para que ese pacto se cumpla, dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis
de derribar. Entonces aquí habla específicamente y dice, yo hice un pacto para protegerlos y bendecirlos. Pero la única condición que yo pongo es que ustedes no hagan pacto con ninguna cosa en la tierra, con ninguna, que ustedes no establezcan pacto con las cosas que ustedes tienen que destruir. Hay cosas que ustedes tienen que destruir y ustedes no pueden entrar en ese pacto, no pueden permitir hacer pacto o hacer alianza con esas personas o con esas cosas. Entonces, luego dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Aquí habla la palabra. No habéis atendido a mi voz. Dice, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán de tropezadero. O sea, como que está diciendo, ustedes no quisieron dejar las cosas incorrectas, pues esas cosas incorrectas los van a perseguir a ustedes. Ustedes no validaron mi pacto conmigo, Dios está hablando, y ustedes empezaron a hacer pacto con lo incorrecto. Entonces dice que esos espíritus, dice, los perseguirán. Esas cosas los perseguirán. Sus enemigos los perseguirán. Y por eso el versículo 4 dice que el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces aquí está hablando básicamente de cosas que pueden venir a la vida del hombre. La Biblia determina los dos polos opuestos, la bendición y la maldición. La bendición, que es lo que el Señor habla y determina. La palabra bendecir está escrita aproximadamente 600 veces en la Biblia. Y la palabra maldecir está escrita 300 veces aproximadamente en la Biblia. O sea, quiere decir que el impacto de la bendición en la Biblia es mayor que el impacto de la maldición. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no aceptamos o no hemos aceptado la bendición, porque aceptar la bendición implica algunas condiciones para que nosotros podamos vivir en bendición. Y cuando nosotros quebramos ese pacto, pues es como pasar de un lado a otro, es como pasar de la bendición a la maldición. Entonces yo tengo que entender esto. Ahora, ¿qué dice la palabra? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire usted, aquí está hablando algo muy importante. Dice, Cristo nos redimió de la maldición. Cuando la palabra habla redimir significa comprar para dejar libre. Comprar para dejar libre. En la antigüedad ustedes saben que los esclavos se compraban, pero el esclavo que se compraba era para que fuera esclavo toda la vida. Pero la redención es comprar para dejar libre. Entonces, cuando la palabra dice Cristo nos redimió de la maldición, dice hecho por nosotros maldición. Escuche esto. Jesús se hizo maldición por nosotros. Ahí es donde yo tengo que entender el poder de lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la maldición la llevó Jesús en la cruz del Calvario.
Allí está la maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que en la ley de Moisés estaba establecido que la persona que fuera colgada en un madero era maldita. Así es de que Jesús podía haber muerto de otra manera, de pronto colgado, de pronto ejecutado, de pronto cuando le arrancaban la cabeza, decapitado. Habían muchas maneras en las cuales Jesús podía morir y haber hecho un sacrificio por nosotros. Pero si Jesús hubiera muerto de otra manera que no hubiera sido colgado, la maldición permanecía en nosotros. Pero como Jesús murió crucificado, entonces allí él tomó la maldición para que nosotros no la lleváramos. Y por eso el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Los gentiles son los que no eran del pueblo judío, o sea, nosotros. Dice, esa bendición los alcanza a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Es importante entender nosotros con estas palabras que las maldiciones, hay maldiciones que vienen sobre una vida. Y en el libro de Deuteronomio, por favor acompáñeme, Deuteronomio capítulo 28, que ustedes lo conocen, y Deuteronomio capítulo 28 está repartido entre las bendiciones y las maldiciones. Del primer versículo al versículo 14 están todas las bendiciones, y del 15 en adelante están todas las maldiciones. Importante entender algo, y es entender que la palabra de Dios nos está enseñando algo, y es la parte de las bendiciones, capítulo 28 de Deuteronomio, y la parte de las maldiciones. Casi todo es contrario. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones, casi todo es contrario. Pero entonces, ¿cómo se manifiestan las maldiciones? ¿Cómo se manifiestan las maldiciones? Entonces, la maldición es todo lo contrario a la bendición. Entonces, en el capítulo 28, versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche esto. O sea, aquí habla de una cosa, y es que dice, el Señor te exaltará. Es una bendición, ¿cierto? Una bendición es que el Señor te exaltará. Cuando yo no experimento el ser exaltado, lo contrario a ser exaltado es vivir una vida de humillación. Entienda eso. Entonces yo tengo que detectar las maldiciones que pueden venir a una vida. Cuando yo no soy exaltado, por ejemplo, en mi trabajo, cuando yo no soy exaltado, por ejemplo, en mi universidad, cuando yo no soy exaltado, por ejemplo, en la labor que yo hago, o aún en la iglesia, o en las diferentes partes en las cuales yo me pueda mover, si yo no soy exaltado, entonces yo tengo que entender que hay una palabra que es la humillación, que es lo contrario, o es la maldición. Vivir una vida de humillación, cuando la familia te humilla, cuando la gente que está a tu alrededor te humilla, cuando los líderes te humillan. Porque entienda una cosa, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así es de que no es cuestión de que es que estoy en la iglesia y este líder me habló mal. Estoy en el trabajo y esta persona me habló mal. Estoy en este lado y me habló mal. No, recuerda que la maldición es como una marca que el enemigo coloca sobre una vida. ¿Y qué hace el enemigo? Hacer que la gente esté cambiando de trabajo todo el tiempo, esté cambiando de iglesia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona tiene una marca y esa marca es algo que la está llevando a no ser exaltada o a no ser exaltado, sino a ser humillado. Cuando hablamos de ser humillado, es una persona que es tenido en poco o que es menospreciado.
menospreciado, o sea, que tiene un buen conocimiento, pero no lo tienen en cuenta dónde está o dónde trabaja o dónde se mueve. Entonces usted tiene que detectar todas estas cosas. Luego lo que enseña la palabra en versículo 4 del capítulo 21. Bueno, hay muchas cosas. De cada una de estas yo le puedo dar una charla a usted, pero no tenemos todo el tiempo. Entonces yo quiero aprovechar al máximo, pero para que usted comprenda todas las cosas que necesitamos entender. Lo cuarto, versículo 4, dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces, hay una bendición que es la bendición de la reproductividad. Es la bendición de la reproductividad. Entonces, tú tienes que entender que lo contrario a la reproductividad es que tú no te puedas reproducir, que tú no puedas tener fruto, que tú no puedas tener hijos, que tú no, por eso dice la palabra, bendito el fruto de tu vientre, habla de hijos naturales, el fruto de tu tierra, habla de tu trabajo. O sea, si tú no ves bendición de tu trabajo, tú trabajas y no ves bendición, hay posiblemente una raíz de maldición en tu vida. Lo que ganas no te alcanza, no te alcanza para las cosas. La cuestión no es que tengas que ganar millones, no. Recuerda que cuando una persona tiene la bendición, aunque gane poquito, así sea hasta menos de un mínimo, Dios lo puede bendecir y Dios lo puede multiplicar y hacer milagros con ese dinero, pero porque es bendito. Pero cuando una persona no camina bajo la bendición, entonces nada le alcanza. Dice, el fruto de tus bestias, entonces no se reproducen. Hay enfermedad, hay mortandad en las bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí es donde habla a nivel ministerial. Cuando una persona, por ejemplo, se le dificulta tener discípulos, se le dificulta tener una célula, porque habla de las ovejas específicamente. Y recuerde que nuestra principal labor es pastorear. Cuando alguien tiene una célula, está pastoreando una célula. Entonces, si no tiene célula y si no tiene ovejas, es porque hay algo que está fallando que no es bendición. Amén. Ok. Luego habla, versículos 6 y 7. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Este va combinado con el versículo 22 del capítulo 28. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, lo tercero es lo que, o sea, la salud, pero lo contrario es la enfermedad de todo tipo. Cuando una persona se enferma continuamente, cuando una persona tiene gripas todo el tiempo, cuando una persona tiene dolores todo el tiempo, le duele una cosa, le duele la otra, le pasó esto, le duele la cabeza, le dio malestar en esto, le dio malestar en aquello, como que amigdalitis, que le dio no sé qué en el estómago, que le dio aquella cosa. Entonces uno tiene que entender y tener la claridad. Cuando la palabra habla de la bendición, también hay algo que contrarresta y es la maldición que quiere venir para frenar. Entonces estamos hablando de 3 cosas. ¿Cuál es? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Ok, escucha. Entonces, las maldiciones son la humillación, el no poder reproducirse, que es recuerde que la humillación es ser tenido en poco, ser menospreciado, no poder reproducirse, que es la esterilidad, no ver el fruto, no ver la bendición, no ver la bendición de tu salario, ¿sí? El tercero es la enfermedad de todo tipo, una enfermedad repentina. Entonces uno tiene que estar quebrantando
toda maldición. Ahora, recuerde que la raíz de todo es cuando nosotros quebramos el pacto con Dios. Quebramos el pacto con Dios y nosotros nos salimos de la protección. Recuerde lo que leímos en Jueces, que dijo que ya no les podrás hacer frente a tus enemigos, sino ellos vendrán y serán tropezadero para ti. Pero porque nosotros invalidamos el pacto con Dios. El pacto de Dios siempre es protegernos y bendecirnos, pero cuando invalidamos el pacto, quedamos expuestos a que el enemigo haga lo que él desee y él siempre va a querer el mal. Amén. Ok, versículo 10 dice del capítulo 28, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que te había de dar. Entonces aquí habla de tener una vida victoriosa, pero lo contrario a tener una vida victoriosa es una vida de fracaso. Entonces es cuando tú no ves victoria en ningún área de tu vida. O cuando ves victoria en algunas áreas de tu vida, pero hay otras que tú, la verdad, tú dices, pero yo no sé qué pasa porque yo no veo una vida victoriosa. Ahora, cuando hablamos de que una vida es victoriosa, es porque nosotros tenemos que ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando no estamos viendo victoria en algunas áreas de nuestra vida, es porque hay algo que está frenando la bendición. Recuerde que el propósito de Dios es bendecir, proteger y bendecir. Pero si tú eres victorioso o victoriosa en tu parte profesional, pero en tu parte financiera no eres victorioso, hay algo que está fuera de orden. Si tú eres victorioso en tu parte sentimental, pero en tu empresa no puedes ver la victoria, hay algo que está frenando. Ahora, yo no estoy hablando aquí de que tengas que ser X o Y o tener X o Y profesión. No, recuerden, yo una vez le compartí a ustedes de una persona exitosa y era un lustrador de botas, un lustrador de zapatos. Este lustrador de zapatos era discípulo de nosotros y él tenía 4 hijas y las 4 hijas estudiaban en la universidad y yo siempre lo conocía a él y conocía a sus hijas y sabía que estaban en la universidad, pero yo nunca, aún siendo el pastor de él, nunca supe qué hacía. Hasta que una vez yo fui al centro comercial Gran Estación, iba subiendo la escalera y alguien me llamó. Y cuando yo volteé a mirar, lo vi a él. Entonces subí la escalera y me devolví. Y cuando bajé, yo me di cuenta que él trabajaba en el centro comercial Gran Estación brillando zapatos. Pero él era una persona exitosa porque logró sacar adelante a sus 4 hijas en la universidad a punta de brillar zapatos. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando alguien tiene la bendición, no se trata de que tiene que ser X o Y o tener X o Y profesión. Una persona tiene la bendición de Dios sin importar lo que la persona desarrolle. Claro, tiene que estar bajo el pacto de la bendición, ¿cierto? Que ya ahorita les voy a mencionar algunas cosas. Ahora, entonces estamos hablando de la humillación, no poder reproducirse, enfermedad de todo tipo, pobreza o fracaso, ¿sí? Y el versículo 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Esto significa pues ser cabeza y no cola, pero lo contrario significa es vivir en derrota, en derrota. Entonces no estás en donde tú quieres estar, no vives como tú quieres vivir, ¿cierto? Estás ahí porque te tocó, estás viviendo ahí porque te toca, no porque sea lo que tú anheles tener. Ahora, yo digo que hay momentos en los cuales una persona puede, digamos, tener una transición, ¿cierto? Pero es importante entender que Dios, la Biblia enseña, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia,
Cuando alguien piensa diligentemente, sus pensamientos siempre son a estar mejor de lo que está ahora. Ahora, también conozco personas que no es el barrio donde tú vivas, no es el barrio. Tú puedes vivir en el barrio donde tú vivas, pero tu casa es una casa de bendición. O sea, cuando alguien entra, se impacta por lo que hay, por el mueble que hay, la silla que hay, cómo está pintado tu apartamento, cómo está de bonita tu cocina, cómo, o sea, no se trata de que tengas que vivir en X o Y barrio o al sur o al norte o al oriente, no se trata de eso, se trata que tengas la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Ahora, importante entender, tú entras a trabajar la parte de las bendiciones y las maldiciones y te vas a encontrar con un sinnúmero de cosas en ese capítulo de Deuteronomio, de 28, capítulo 28 de Deuteronomio. Ahora, ¿por qué vienen las maldiciones o las ataduras a una vida? ¿Por qué vienen? Porque a veces uno dice, Señor, pero yo no entiendo por qué vivo así. Señor, pero yo no entiendo por qué estas cosas pasan en mi vida. Yo no entiendo por qué a mi hijo le pasa esto. Yo no entiendo por qué ocurre aquello. No, entonces, ¿por qué vienen las maldiciones a una vida? Entonces, hay varias cosas y yo quiero nombrárselas. Sí, me gustaría ahondar en todas, pero se las voy a nombrar. Porque pues el tema que les estoy compartiendo es un tema muy extenso, muy extenso. Y quiero darles como algunas pautas que ustedes tengan. Entonces, ¿por qué vienen las ataduras? Lo primero por lo que vienen las ataduras o las maldiciones a una vida es por el pecado, por el pecado. O sea, el pecado es como la puerta para entrar a la maldición. Así como la puerta para entrar a la bendición es el arrepentimiento, asimismo la puerta para entrar a la maldición es el pecado. Entonces, vamos un momentico a Romanos capítulo 1, porque ahí hay muchas cosas. Romanos capítulo 1, versículo 21. Entonces dice la palabra, Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, aquí habla varias cosas importantes y es que dice que ellos, su corazón se llenó de soberbia y dice que el Señor permitió que viniera entenebrecimiento sobre sus vidas. Esto significa que tenían el entendimiento entenebrecido, oscuro, sin la luz del Señor. Y dice que ellos mismos profesaban ser sabios. Ellos mismos decían que eran sabios, que se la sabían. Y dice, por lo cual también versículo 24 del capítulo 1 de Romanos los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, mira esto, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren esto. Entonces habla y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí Romanos capítulo 1 está hablando de muchas cosas, muchas, y se las voy a empezar a nombrar, que se refiere a la palabra de pecado como tal, y lo habla específicamente. Dice, por esto, verso 26, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Entonces aquí está hablando de la inmoralidad, pasiones vergonzosas.
A eso se refiere la inmoralidad, se refiere a la pornografía, se refiere, todas estas cosas son las que traen la maldición. Se refiere a los videos, a ver las cosas incorrectas, pasiones vergonzosas, la prostitución se refiere también, dice, pues aún, dice verso 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Escuche esto, porque aquí se refiere al lesbianismo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Cuando la palabra habla y dice que cambiaron el uso natural, dice por el que es contra naturaleza. Ahí se refiere al lesbianismo. Y se refiere al lesbianismo como tal, como una puerta del pecado. Aquí no es, aquí lo está hablando muy claro, que no es una debilidad, o no es que una persona nació siendo hombre pero es mujer, o no es que una persona nació siendo mujer pero es hombre. No. Aquí habla y dice cambiaron el uso natural. El uso, cuando se refiere al uso natural, es como Dios los creó. Como Dios los creó, y dice que cambiaron el uso natural. Dice, las mujeres cambiaron el uso natural por el cual fueron hechos. Y el versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí ya se refiere al homosexualismo. Entonces, bíblicamente, por eso es que nosotros no es que tengamos nada contra los homosexuales, no, porque al contrario, o sea, nosotros queremos, pero entender una cosa, que es lo que mi esposa peleó hace unos días atrás, sobre una ley que querían o que quieren todavía sacar, de que nosotros como líderes espirituales, pastores o consejeros o aún católicos que quieran darle una consejería a una persona que sea homosexual o que sea lesbiana, pueden hasta llevarlos a la cárcel. Es más, esa ley habla de que ni siquiera nosotros podemos hablar así como yo les estoy hablando tan claro, porque podría ir a la cárcel una persona. Entonces, esto es lo que habla la palabra. Ahora dice, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dense cuenta lo que enseña la palabra. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo tuvieron en cuenta. Por eso la gente dice que somos fanáticos o que somos homofóbicos, pero es porque nosotros tenemos en cuenta a Dios. Y aquí la palabra dice, como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escuche esto, no es solamente los que las hacen, sino los que están de acuerdo con los que las hacen. Entonces pueda que yo diga, no, yo no las hago, pero la Biblia dice que el que no las hace, pero está de acuerdo, dice, es como si las hiciera también. Amén. Ahora, aquí estamos hablando de cómo o por qué vienen las maldiciones. Y lo primero es por el pecado. Entonces aquí es donde uno ve, aquí habla de un poco, ¿no?, de cosas: desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Habla de homicidios, habla de contiendas, de engaños, de malignidades. Habla de un sinnúmero de cosas. Y aquí se refiere, ¿cuál es la puerta de la maldición? El pecado. La segunda puerta de la maldición, o cómo puede venir
la maldición a una vida, es por la descendencia, es por descendencia. Entonces es importante entender que la Biblia habla que pueden venir maldiciones de la tercera y cuarta generación y aún hasta la 10ª generación. Entonces, mire conmigo esto. Entonces, por descendencia pueden venir a la persona. Entonces son ataduras que vienen por heredad. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es madre soltera, cuando una persona es madre soltera, lo más seguro es que el hijo que ella tenga sea mujer. La mayoría de casos es mujer. ¿Por qué? Porque la maldición, si no se quita, se repite. La maldición se repite. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Que cuando una persona, una mujer es madre soltera, para que tenga una hija, y esa hija sea madre soltera, y esa hija tiene una hija para que sea madre soltera, y así sucesivamente. Porque la maldición viene a repetirse cuando no se anula, cuando no se quita, se repite. Entonces, puede venir de los padres, de los hijos, de los nietos, por ejemplo, entonces, la infidelidad. Entonces, siempre está allí. La infidelidad, el alcoholismo, el machismo, muchas de estas cosas vienen de generación en generación. Asimismo, las enfermedades. Hay muchas enfermedades que pueden venir por descendencia, que las personas las determinan hereditarias, pero esas hereditarias son maldiciones generacionales, generacionales. Entonces, por eso dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7, dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. O sea, el castigo siempre va a ser desatado sobre los hijos. Las maldiciones de los padres siempre recaen sobre los hijos. Entonces es por eso tan importante que uno entienda que las maldiciones que haya en mi familia, que yo pueda verlas, detectarlas, porque a mí, por ejemplo, me impactó una palabra que yo me encontré en el libro de Job, capítulo 8, versículo 8. Y este Job, capítulo 8, versículo 8 dice, investiga sobre las generaciones pasadas y los padres de ellas. Entonces, como que haz una investigación de tu árbol genealógico y mira qué cosas marcaron tus padres, tus abuelos, tus antepasados, qué cosas marcaron tu familia, tu árbol genealógico, cómo fue marcado, qué pasó, qué vivió, qué vino. Entonces, enfermedades del corazón, entonces enfermedades de la tiroides, entonces enfermedades que vinieron, entonces divorcios que hubo, entonces homicidios que hubieron, entonces enfermedades repentinas, cáncer, por ejemplo. Entonces, por descendencia pueden venir muchas cosas. Lo tercero por lo cual pueden venir las ataduras o las maldiciones es por traumas que una persona haya vivido, traumas, digamos, eh, cosas que se vivieron en la niñez y dejaron una huella. Una persona pudo haber vivido un trauma, por ejemplo, porque fue abusado sexualmente. Una persona puede haber vivido un trauma porque en algún momento cuando era niño o niña se le desnudó una mujer al frente o un hombre al frente y eso le generó un trauma en su corazón, en su vida. Cosas que vivieron, digamos, de un abuso sexual cuando fueron niños. Entonces eso se convierte en una atadura. Hay la mayoría de testimonios de personas que, digamos, viven el homosexualismo. La raíz es porque en algún momento ellos fueron abusados cuando eran niños o alguien les manoseó, les tocó,
y eso generó en ellos una atadura en su área sexual. Ahora, cuando hablamos de traumas, también son cosas, por ejemplo, miedos a la oscuridad, miedos a las alturas, mm, miedos a estar solos, ¿sí? Miedos a estar encerrados, que es la claustrofobia, un sinnúmero de cosas, pero de cosas que se vivieron en la niñez. Hay personas que le tienen miedo al agua porque, por ejemplo, alguien me compartía que la mamá de ella, cuando era pequeña y ella lloraba mucho, ella la castigaba y la metía en la alberca de su casa, la consumía en la alberca y ella le tiene fobia, terror al agua. Ella no se mete a una piscina, ella no se mete a un río porque ella no ha sido libre de eso. Y ella lo compartía, no está en la iglesia ni nada, pero es una persona que yo conozco que su mamá le pegaba y la metía en la alberca, la metía y casi hasta que se ahogaba. Entonces esto generaron traumas en la vida, castigos muy fuertes de los padres, palabras muy fuertes de los padres, marcas que dejaron, el abandono, por ejemplo, cuando hubo divorcio. Entonces, una marca de abandono es una marca que el enemigo, digamos, no permite que una mujer se case o que un hombre se case. El abandono es muy fuerte porque es como una marca de orfandad, o sea, como que no tiene padre, como que está sin protección. ¿Sí? Entonces eso como que deja en evidencia muchas cosas de su vida. ¿Listo? Lo cuarto por lo cual pueden venir las maldiciones es por adicciones. Adicciones. Entonces lo primero por el pecado, lo segundo por la descendencia, lo tercero por los traumas, pero lo cuarto por las adicciones. Es cuando se crea dependencia de algo o de alguien. Usted puede ser adicto al trabajo, por ejemplo. Puede ser adicto al trabajo, usted puede ser adicto a la televisión, usted puede ser adicto al celular, usted puede ser adicto porque uno dice, bueno, yo ya estoy en la iglesia, yo ya no fumo o ya no tomo, pero usted puede ser adicto. Y eso es lo que usted tiene que evaluar, qué cosas se están creando maldiciones en mi vida. Entonces puede ser una adicción. Cuando en su casa, por ejemplo, hubo adicción a los juegos de azar o hubo adicción a la pornografía, digamos, de su papá, o qué cosas marcaron en ellos, ¿sí? Lo quinto, por lo cual pueden venir las maldiciones a una vida es por actos de ocultismo. Entonces, cuando se permitió, digamos, la lectura del horóscopo, se permitió eso, pues eso era algo como muy, bueno, esporádicamente se leía o a ver qué decía o aquellas personas que creen en el signo zodiacal, ¿sí? Que cáncer, que escorpión, que es que la fecha de nacimiento es esta y que esta persona es esto. Entonces, todas estas cosas, actos de ocultismo, personas que fueron a un brujo o que sus padres los llevaron cuando eran pequeños a un brujo, a un hechicero, por supuesto, lo que está escribiendo Fernanda Carrillo, lo llevaron a San Gregorio, ¿sí? Que eran operaciones que hacían, que acostaban a la persona, le ponían un vasito debajo del agua y sí, aparentemente sí operaba y venían, entraba supuestamente el espíritu de San Gregorio y operaba a la persona, pero lo que hacía era un intercambio porque ellos no pueden sanar. Entonces lo que hacía un intercambio, le quitaba esa enfermedad, pero luego le ponía una peor. ¿Sí? Cuando hay actos de ocultismo, como rezos, como cuando leyeron la mano de una persona, alguien por curiosidad, sí que me lean la mano, o cuando de pronto usted era casada o su mamá era casada y el esposo le era infiel, entonces leer la mano para saber qué, o que le leyeran el cigarrillo para saber si su esposo era infiel o no era infiel, esto trae ataduras sobre las vidas. Eh, Cuando, digamos, se practicó la tabla Ouija, cuando se practicaban juegos de ocultismo en el colegio, el jueguito de las tijeras, eh, muchas cosas que venían, que esto afectaba. Lo sexto, por lo cual pueden venir las ataduras, es por objetos que nosotros tengamos.
Por ejemplo, amuletos. Por ejemplo, cosas que nos recuerden a alguien que ya no es nuestro esposo o nuestra esposa, una exnovia, cartas que usted tenga que le recuerden a esa persona. Eso se convierten en raíces de ataduras para su vida. Un amuleto, algo que usted tenga como amuleto, que usted en el fondo diga, esto me produce buena suerte. Eso es una maldición. Personas que de pronto guardan el billete del dólar en la billetera, que porque de pronto es que eso es lo que le hace que le vaya bien. Son cosas que se tienen que romper porque son maldiciones. Regalos que usted tenga de personas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces es necesario quebrantar eso. Eh, lo séptimo, por lo cual pueden venir ataduras a una vida, es por palabras proferidas por otras personas o proferidas por sí mismo. Entonces, cuando una mujer se ve fea, eh, se mira al espejo, no, cómo estoy de fea y empieza a verse fea, esas ataduras que declaran palabras, recuerde que es lo que trae la bulimia y la anorexia, que es lo que hace que con sus propias palabras empiecen a declarar cosas incorrectas hacia ellos o hacia ellas, ¿sí? Y ¿por qué vienen las maldiciones? Lo último es por pactos. Pactos que usted ha hecho con personas, por ejemplo, pactos que usted ha hecho, digamos, con un exnovio suyo. Usted hizo un pacto, pero se le olvidó, pero eso está ahí y eso se convierte en una atadura para usted. Y por último, la imposición de las manos. La imposición de las manos se convierte en en algo que puede traer maldición a la vida, la imposición de las manos. ¿Por qué la imposición de las manos? Porque cuando una persona impone las manos sobre usted, le está transmitiendo todo lo que esa persona tiene, todo lo que tiene. El espíritu que tiene se lo está transmitiendo. Por eso muchas personas tienen en poco hasta, digamos, su peluquero. No importa quién sea el peluquero, pero resulta que ese peluquero, el espíritu que tiene y le impone las manos a usted, usted tiene que cuidarse de quién impone sus manos, porque muchas maldiciones pueden venir a la vida por la persona que le impone las manos. Por eso uno no debe dejarse imponer manos de nadie. O sea, a no ser de que sea el pastor o un líder que uno conozca su testimonio, que vaya a orar por uno, pero de lo contrario, no podemos permitirlo. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Vamos en la introducción. ¿Qué cosas hemos visto? Hemos visto dos cosas, ¿cierto? Pues claro, hemos visto muchas cosas, pero ¿tienen claro qué fue lo primero que vimos cuando hablamos de Deuteronomio 28? ¿Alguien que me diga? Ah, la mamá tampoco puede imponer manos. Sí, la mamá sí puede imponer manos y tampoco es que uno va a... Y en el caso de un peluquero, ¿cómo hace? Pues yo tengo que saber cuál es el peluquero al cual yo voy, por lo menos conocer la vida del peluquero. Pero si yo no conozco la vida de él y si yo les estoy hablando del caso de Romanos 1, si es una persona, digamos, no, es que pues él es homosexual, pero es que él tiene muy buena mano para el cabello, pues yo tengo que entender que yo no debo permitir esto en mi vida. Alejandro dice, pastor, ¿dónde puedo volver a escuchar esta clase que no la he podido escuchar bien? Esta clase está grabada, se las vamos a volver a enviar, pero lo que pasa es que Adriana Sánchez dice, y las guías de los encuentros, claro, las guías de los encuentros sí pueden imponer manos porque es que ellas tienen una o ellos tienen una preparación antes de ir al encuentro y esa preparación es santificar sus vidas y prepararlos espiritualmente para que puedan orar por la gente. Cristian dice, a mí me peluquea mi esposa. Pues claro, una bendición que lo peluquee su esposa. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que hemos visto? Alguien que me resuma. O claro, hemos visto bastantes, pero dos cosas.
Alex Romero dice, con razón el peluqueado que le hace la esposa. Ok, Cristo nos redimió de la maldición. Ok, Lo de la maldición y la bendición. ok, sí, la maldición y la bendición. Y vimos también cómo, por qué vienen las maldiciones. Entonces vimos las 9 cositas o 10 cosas de por qué vienen las maldiciones, cómo se manifiestan las bendiciones, las maldiciones. ¿Listo? Amén. Ok. Y, Pastor, señor, una preguntita. Tú decías que por problemas cuando uno tuvo cuando niño, puede venir el homosexualismo. Eso pues a mí me pasó, aunque yo estuve en encuentro, pero siempre han venido esos ataques a mí repetitivos otra vez. Y yo trato de mantenerme seguro bastante tiempo, pero vuelvo y recaigo en eso. ¿Cómo hago para ser libre del todo? Yo ya no quiero, realmente yo ya no le quiero fallar más a Dios. Y sí, yo estuve en encuentro, créame, porque para mí este encuentro fue muy chévere, muy hermoso, pero ahí sí como digo, han vuelto otra vez como esos ataques. Y se lo claro. digo, le soy sincero, No, 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 he eso está tenido esos bien. ataques y me siento frustrado porque no sé, o sea, si es por mi culpa, si es porque, no sé, no estuve bien dispuesto o no sé qué pasó, No, lo pero que pasa es que, mira, mira, Alejandro, lo que pasa es que, digamos, hay algo muy importante y es esto. Y es que hay una puerta que la persona abre sí, para el pecado. ¿Listo? Pastor, tu micrófono. Mi amor, tienes el micrófono apagado, no se te escucha hace rato. Ay, qué pena. Yo estaba hablando y ustedes no me escuchaban. Ok, listo. Entonces, póngale cuidado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando una persona abre la puerta al pecado, se convierte en esclavo del pecado, ¿sí? Pero cuando una persona tiene su encuentro con el Señor, ¿qué pasa? Que ahí es donde se necesita lo que enseña la palabra. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este es un texto muy conocido, pero ¿qué enseña la palabra? Dice, someteos a Dios. Cuando yo me someto a Dios, es que mi naturaleza de pecado ya no está. Es lo que enseña la palabra de morir al viejo hombre. El viejo hombre es mi hombre de pecado, mi hombre de maldad. Y cuando yo tomo la palabra, someteos a Dios, es que yo dejo que Dios gobierne mi vida. Cuando dice someteos a Dios, el gobierno de Dios sobre mi vida. Y eso es lo que enseña Romanos, que el que se somete a alguien se convierte en esclavo de esa persona. Si es del pecado para muerte o si es de Dios para justicia. Entonces, ser esclavo de Dios trae justicia, pero ser esclavo del pecado trae muerte. Entonces dice, escucha esta palabra porque es muy importante. Someteos a Dios, resistid al diablo. Es lo segundo. Resistid al diablo. Ahora, ese resistid al diablo es cuando aún, o sea, yo ya me arrepentí, pero el resistir al diablo es cuando aún la tentación sigue viniendo sobre mi vida.
Ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Lo que enseña la palabra. Dice, te determinarás una cosa y te será firme. Entonces yo ahí, aunque sea tentado, yo me determino no fallar. A eso es lo que se refiere resistir al diablo. Resistir al diablo es que yo tengo que romper con amistades que no son buenas. Yo tengo que alejarme de personas que contaminan mi vida, ¿sí? Porque ya lo primero fue someterme a Dios. Resistir al diablo es morir todos los días, es renunciar todos los días. Es una batalla que yo tengo que tener no solo en el encuentro, sino es una batalla continua. ¿Por qué? Porque ese hombre se convirtió en un hombre fuerte en mi vida, ¿sí? Si es en este caso del homosexualismo o de la drogadicción o de lo que sea, se convirtió el hombre fuerte. Y para destruir el hombre fuerte, yo tengo que batallar con eso muchas veces y aún mucho tiempo. Pero eso es lo que determina la palabra resistir al diablo. Y después de eso, lo que pasa, ahí están escribiendo Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y luego dice lo último, y él huirá de vosotros. ¿Sí? Pero aunque este texto aparentemente es tan sencillo, es muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque dice, sométase a Dios, resista al diablo, y él huirá. Él huirá. Aparentemente no es fácil, porque hay personas que han tenido luchas, digamos, con la drogadicción y han llevado una lucha de drogadicción 10, 15, 20, 30 años. Claro, el Señor rompe las cadenas, rompe las ataduras, pero queda enfrentarse a la tentación, queda enfrentarse a cosas que siguen ahí rondando y atacándole la cabeza. Y por eso es que la batalla más importante yo tengo que librarla es a través de la cruz del Calvario, de la cruz del Calvario. Por eso el tema de hoy es libres por medio de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser libre a mí? Pues que yo voy continuamente a la cruz del Calvario, a la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificar, el éxito de la liberación es crucificar mi vida, mi carne, mi pecado, que es lo que les hablé de Romanos capítulo 1. Crucificarlo, y crucificarlo es lo que Pablo decía, a diario muero, y para experimentar la liberación uno tiene que morir a diario. Ahora, cuando hay luchas en algunas áreas, porque yo quiero decirte algo, o sea, a todos les hablo, quiero decirles algo, y es que el enemigo no los va a atacar en lo que ustedes son fuertes, el enemigo los va a atacar es en lo que ustedes son débiles. Nunca el enemigo los va a atacar en lo que ustedes fuerte, no. Por eso una persona que nunca ha tenido problemas con el alcoholismo, pues nunca va a ser atacada con el alcoholismo porque eso nunca le afecta. Pero la persona que tiene problemas de la inmoralidad, todo el tiempo va a ser atacado en la inmoralidad, en personas, en mujeres, en hombres, en niños, en todo. Amén. Hasta ahí vamos bien. Ahora, sigamos. Indicadores. Indicadores que avisan que una persona puede estar bajo maldición. Esto es muy importante. Indicadores que avisan que una persona puede estar bajo maldición. Vamos a Isaías, capítulo 61. Este es muy importante. Muy importante. Isaías, capítulo 61. Miren, este es poderoso. Miren lo que enseña Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Libertad, o sea, una de las cosas que Jesús hace es proclamar la libertad, traer la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando habla de presos es gente que está atada, es gente que no puede experimentar la libertad. ¿Sí? Ahora dice,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuche esto, aquí hay una palabra, espíritu angustiado. Entonces, póngale mucho cuidado, porque uno de los indicadores que la persona está bajo maldición es que tiene ataques de depresión. Escuche esto, porque muchas personas lo que hicieron fue aprender a convivir con la depresión. Y cuando nosotros hablamos de la depresión, está hablando Isaías del espíritu angustiado. Escuche, espíritu angustiado. Y muchas personas lo tienen, pero fingen que no lo tienen. Y la depresión es un espíritu demoníaco. La depresión es un espíritu demoníaco. Ahora, la estrategia del enemigo es ocultarse para que la persona no pueda ser libre. Pero por eso habla específicamente, el espíritu angustiado se refiere a la depresión. A la depresión. Ahora, ningún demonio sale con medicina. Eso sí tiene que tenerlo usted muy claro. Porque una persona que tiene depresión o sufre de depresión, lo que hacen es darle medicamentos. Pero escuche, la raíz no se saca con medicamentos. Es como cuando alguien tiene una enfermedad. Los medicamentos se lo dan como para quietar, para calmar y todo. Pero que le digan, usted tomes esto y le va a pasar. No. Necesitamos es un milagro de Dios. Entonces, cuando habla del espíritu angustiado, que es lo que está hablando Isaías, capítulo 61, cuando está hablando de que el Señor viene a traer libertad y dice, espíritu angustiado, dice a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahora, ¿qué tienen? Estamos hablando de los indicadores, porque aquí son muchos, pero uno de los indicadores es el ataque de la depresión, el ataque de la ansiedad, el ataque del temor. Ustedes bien saben que muchas personas pueden sufrir, digamos, depresión, y la depresión los lleva a tener ansiedad. Y esa ansiedad se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, que no quieran salir a la calle, que no quieran bañarse, que estén amargados, que no muestren nada de felicidad con lo que tienen. ¿Por qué? Porque no ven cosas buenas en su vida. Todo lo ven es todo lo malo que les ha pasado y todo lo que no tienen, porque no es ni siquiera lo malo que les pase, es que no tienen algo. Entonces, al no querer algo es la amargura. Y eso es lo que habla Lore, el querer morir. Entonces, esos ataques de depresión es cada una de estas cosas que dan. Ahora, la palabra habla de la depresión como una enfermedad demoníaca. Salmo capítulo 77. Acompáñenme, por favor. Estoy hablando de solamente el primer indicador, pero tengo 10 indicadores de que una persona puede estar bajo maldición. Y le estoy hablando del primero. El primer indicador. Ataques de depresión. El Salmo capítulo 77, mire lo que enseña. Salmos capítulo 77. Este es muy, pero muy importante. Muy importante. Mira lo que enseña. Capítulo 77, versículo 1 en adelante. Dice, Salmo 77, verso 1. Dice, con mi voz clamé a Dios, y a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche,
sin descanso. Mira esto. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Mira esto, porque son problemas en las emociones cuando se habla del alma. No es nada físico, es algo emocional. Y muchas mujeres tienen, por ejemplo, problemas de sobrepeso. No hay nada físico, no hay problemas de tiroides, no hay problema, nada, es un problema emocional. Muchas personas se les cae el cabello. No es que sea problema de alopecia, es un problema emocional. La amargura. Ok. Mi alma rehusaba consuelo. Verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Escuche esto. Esto es una de las cosas que más afecta a las personas y es el insomnio, el no poder dormir, el espíritu de queja. Cuando una persona tiene depresión, el espíritu de queja se le pega, es como un imán, porque todo lo que habla, lo habla quejándose de lo que le está pasando, de lo que está viviendo, de lo que tiene, de lo que esto, de aquello, de lo otro. Se está quejando de todo, no le va bien, es que no me alcanza el dinero, este trabajo que tengo, esta gente, es que yo no tengo amigos, es que yo estoy solo, es que estoy sola, es que nadie me entiende, es que... Ahí dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Escuche esto, porque la depresión, ¿qué hace? Que una persona no exprese nada con su boca, no hable. Todo se lo calla, todo se lo come, todo se lo guarda. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquirí. Desechará el Señor, mire lo que pensaba. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a ser propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Esto es lo que piensa una persona que ha abierto la puerta a la depresión. Entonces, es también porque se siente culpable, es también porque se siente atacado, es porque también se siente solo. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Verso 10, mire la clave. Dije, esto lo está hablando el salmista, refiriéndose a la depresión. Dije, enfermedad mía es esta. Y aquí habla cómo contrarresta la depresión. Entonces dice, traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mire cómo se contrarresta. Claro, uno tiene que tener la liberación de su espíritu. Pero mire lo que habla cuando dice, entonces dije, enfermedad mía es esta. Y dice, ¿cómo lo voy a traer? ¿Cómo lo voy a curar? Entonces dice, traeré a la memoria los años de la diestra de Dios Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Porque una persona cuando está en depresión no ve nada bueno de parte de Dios, no ve nada bueno de parte de su familia, no ve nada bueno de parte de la iglesia, no ve nada bueno de parte de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces dice, me acordaré, empezaré a sacar a memoria todas las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Dice, sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en las obras, y mire lo más importante, dice, y hablaré de tus hechos. Significa declararé lo que has hecho. Declararé tus maravillas. Hablaré las bendiciones de Dios. Ahora, esto es solamente el primer indicador que una persona puede tener la maldición.
Entonces, cuando hay crisis nerviosas, cuando hay pánico, escuche, cuando una persona tiene pánico, son ataduras. Temor, delirio de persecución. Entonces, que siente que lo están persiguiendo, que siente que lo van a robar, que siente que lo van a atracar, que siente que lo van a matar, que siente que lo van a toda hora. Y no hay paz en su vida. Ya van a ser las 9, ¿qué hacemos? Seguir, dijo Lady. Bueno, voy a hacerle caso a Lady. Voy a ir un poquito más rápido. Indicadores que avisan que puede estar la maldición. Enfermedades crónicas. Es el segundo. Entonces, un ataque, primero el ataque de la depresión, que es todo lo que les he hablado y les hablé con el Salmo 77. Solo es esa la depresión. Enfermedades crónicas. Entonces pueden ser enfermedades hereditarias, enfermedades progresivas. Claro, científicamente hay como un origen de todo. Espiritualmente, nosotros tenemos que quebrantar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, cómo Dios sanó a mi mamá de cáncer. Cáncer tipo 4 que tenía supuestamente en la tiroides, y a ella le tenían que hacer una cirugía para sacarle el cáncer, el tumor que tenía. Y ese cáncer tenían que hacerle una cirugía de corazón abierto porque el tumor era muy grande. Y Dios hizo 2 milagros sobrenaturales. Primero, que la cirugía que le hicieron no se la hicieron de corazón abierto, porque en la cirugía que le hicieron por acá por el cuello le pudieron extraer el tumor. Y segundo, que el tumor que le sacaron, que había una biopsia en la cual mostraba que era cáncer tipo 4. Yo tengo los 2 exámenes, uno que mostraba que era cáncer tipo 4 y el otro que decía que era un tumor que no era maligno. Totalmente sana, mi mamá. Totalmente sana. Ahora, enfermedades crónicas. Indicadores que avisan que puede haber maldición en una vida. Insuficiencia económica. Insuficiencia económica. Entonces, que hay dificultades económicas continuas. Hay momentos donde una persona puede pasar por dificultades financieras. No significa que esté bajo maldición. No, porque a veces pues se atraviesan momentos o a veces está un poquito apretado en algo o a veces está, pero cuando es algo repetitivo es una maldición. Cuando es algo que usted no lo puede cambiar el aspecto de esas cosas, es una maldición. Cuando una persona es propensa a sufrir accidentes, entonces que continuamente está, que se cayó, que se golpeó, que se tronchó, que se fracturó, esas cosas traen. Cuando hay un historial de suicidios o de muerte en una familia. Entonces, Proverbios enseña que la maldición no viene sin causa, siempre tiene una causa, una raíz. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Amén. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Ahora, esto es tan importante que yo, de verdad que aquí vamos como en la mitad de lo que quiero compartirles. ¿Sí? O sea, si quisiera seguir adelante, voy a terminar a las 10. Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes? La clave es tener la revelación de la cruz. Pero, ¿por qué es la clave tener la revelación de la cruz? Entiéndame esto. Porque cuando una persona tiene la revelación de la cruz,
Dios le revela lo secreto y lo escondido de su vida. Hay algo que enseña la palabra en el libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel, capítulo 2, dice que Dios revela lo secreto y lo escondido. Cuando una persona tiene la revelación de la cruz, escuche esto, Dios le revela lo escondido. Dios le revela lo secreto. Porque una persona, usted me puede decir a mí, pero pastor, ¿cómo hago yo para saber si hay maldición en mi vida o no la hay? Hay cosas que usted puede detectar a primera vista, porque usted las ve y salen a la luz. Pero hay otras cosas que usted no las ve, pero que usted siente que hay algo que le hace falta por conquistar en su vida. Esas cosas solamente vienen por revelación. El texto que les digo de Daniel es Daniel capítulo 2, versículo 22. Daniel 2, 22, donde dice que Dios revela lo secreto y Dios revela lo escondido. Pero ahí es necesario que ustedes entiendan y les voy a dejar unos textos para que ustedes estudien, ¿sí? Porque decirles, no, es que dentro de 8 días les voy a terminar de dar y si no les doy, quedamos mal. Y yo quiero que ustedes como que reciban todo. Entonces, es importante que ustedes entiendan algo. Y la revelación de la cruz es primero ver lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y entender que a través de la revelación de la cruz hay un intercambio. No importa cuán grande sea la maldición que haya marcado tu vida o tu familia, no importa, porque ninguna maldición será mayor que el mismo Señor para destruirla. Ninguna maldición, ninguna. Entonces, como que el Señor tiene el poder para romper la maldición. Ahora, una persona que tiene adicción, una persona que tiene esto, una persona que tiene problemas en el pasado de esto o de aquello, una persona que tiene, como lo hablamos en este momento, digamos, problemas de depresión o problemas emocionales, que es lo que hablamos ahorita, ¿sí? Porque hablamos problemas sexuales, lo que hablamos romanos, problemas sexuales, problemas morales, problemas de todo tipo. No importa lo que uno haya vivido. Cuando yo tengo la revelación de la cruz, es poder ver cómo Jesús lo dio todo, lo entregó todo y a través de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, ver que todas mis maldiciones las lleva Él en la cruz del Calvario. Todo mi pasado, todo lo incorrecto, mi pobreza, mi escasez, la enfermedad, el pecado, el ocultismo, las ataduras, las palabras proferidas, aún cosas que vinieron a mi vida, ataduras que vinieron, las llevo a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Yo creo que de pronto sí me puede alcanzar para darles otra charla y contarles, porque me hace falta darles 12 tipos de maldiciones que pueden venir. Y que ahí, o sea, son cosas que usted va a ver y Dios le habla y le habla y le habla y le habla y salen a flote un poco de cosas. ¿Qué necesito yo que ustedes entiendan? Primero, que reconozcan. Entonces, primero es reconocer. Primero, reconocer. Entonces, ¿qué reconocer? Reconocer cuál es la debilidad o el problema que usted tiene. Reconocer cuál es la atadura que usted tiene. Entonces, yo primero tengo que reconocer eso. ¿Sí? Lo segundo que tiene que haber es el arrepentimiento. Aunque usted no haya sido el que directamente lo cometió, sino que tiene que haber el arrepentimiento
aún de cosas que, digamos, usted no cometió, pero sus padres cometieron o su familia, o sus familiares cometieron. Pero tiene que haber pero un arrepentimiento no es confesar solamente. La confesión es una parte del arrepentimiento, una parte. Por eso la palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, dése cuenta de algo, lo que tiene el arrepentimiento. Dice, no lo pueden cubrir, o sea, usted no puede seguir teniendo un pecado oculto. Entonces habla, el que encubre sus pecados no puede tener un pecado oculto, no prosperará. Dice, pero el que los confiesa y se aparta. Dos cosas, confesar y apartarse. Confesar es que con su boca usted declara y usted se desliga de ese pecado. Pero apartarse es saber que usted tiene que renunciar por completo a lo que implica ese pecado. Entonces, lo primero es reconocer, lo segundo es arrepentirse, lo tercero es renunciar a eso que usted ha permitido en su vida. Entonces, yo renuncio al espíritu, porque uno tiene que hablarle a ese espíritu. Yo renuncio al espíritu de mentira. Yo renuncio al espíritu de homosexualismo, renuncio al espíritu de lesbianismo, renuncio al espíritu de depresión, renunciar al espíritu que ha venido a tomar control de su vida. Entonces, primero reconocer, arrepentirse, renunciar, y lo cuarto es resistir, que es lo que enseña Santiago capítulo 4, versículo 7, que es lo que hablamos de resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo quinto es expulsar los demonios. Expulsar los demonios. Entonces, cuando se habla de expulsar, es que usted tiene que entender que espíritu viene de la palabra neuma, que significa viento. Cuando es expulsar los demonios, es que usted hace los pasos anteriores y al expulsar, usted toma aire por su nariz, expulsa por su boca a modo de soplar, pero usted está visualizando que se están rompiendo las cadenas de su vida, las ataduras y las maldiciones de su vida. Pero usted tiene que hacerlo. Claro, la liberación siempre es por fe. Más de que lo que usted sienta, ay, pastor, yo oré, hice eso que usted dijo, pero yo no sentí nada. No, es fe. La liberación viene por fe. Y es tener la convicción de que las cadenas han sido rotas, han sido quebradas en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7 es el que me está preguntando Fernanda, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué necesito que ustedes hagan? Les voy a dar unos textos para que ustedes estudien. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15 al 26. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15 al 26. Ahí hablan las 12 tipos de maldiciones. Ok, ok, vamos a dejar ahí y vamos a hacer una oración. Amén. ¿Sí aprendieron algo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere poner? Hacerle ver a usted el problema como muy grave,
para que usted diga, uy, no, yo de esa no puedo salir. Eso es lo que hace el enemigo. Pero por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque ustedes al conocer la verdad, ustedes pueden ser libres, experimentar la liberación. ¿Sí? Entonces, nada hay imposible para Dios. Cualquiera que sea el caso, bulimia, anorexia, no hay nada imposible para Dios. Pero todos estos son problemas demoníacos que han venido sobre la vida. No sé, mi amor, ¿quieres hablar algo o aportar algo para terminar? Ok. Entonces, muy importante que ustedes hagan esto. Ahora, vamos a terminar y vamos a hacer una oración. ¿Ok? Ustedes están en el grupo de 144. Yo quiero que ustedes me manden los comentarios de lo que el Señor les está ministrando. Si nos queda tiempo, en la próxima reunión les hablo lo que hace falta de Deuteronomio 27, porque son varios textos, Malaquías, Deuteronomio, Génesis, muchas cosas que hacen falta en esta parte. Si las pudiéramos tratar, sería ideal, excelente para que pudiéramos terminar con esto. Pero muy importante es entender cómo el Señor quiere traer sobre ustedes una liberación. Por eso les ministramos con mi esposa hace 8 días que tuvimos la reunión presencial sobre los dones del Espíritu, sobre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Tenemos que seguir ahondando en eso, pero cuando tú entras en la liberación, los dones se desarrollan a otro nivel, de otra manera, porque la liberación es como si hubiese un techo sobre tu vida, pero cuando hay liberación se rompe. Algunos de ustedes tienen que hacer liberación, ayuno un día, solo por liberación, o 2 días, o 3 días, por liberación de lo que el Señor les está mostrando que tiene que venir. O sea, romper ataduras, romper ligamentos, pero recuerde que la liberación siempre viene libres por medio de la revelación de la cruz. Amén. Ahora, antes de orar, ¿qué necesito? Primero, que todos ustedes se comprometan conmigo a cerrarle la puerta al enemigo, a no volver a caer en lo que habían permitido. O sea, ese es un compromiso total. Y a quebrantar de sus vidas y a vivir en santidad y desarrollar los dones. Porque cuando hay liberación, se cierra la puerta. Ahora, no significa que uno no tenga luchas. No, uno tiene luchas. Las luchas van a estar. O la tentación va a estar. Pero uno tiene que estar sometido al Señor para uno poder pasar esos momentos de lucha, de adversidades y cosas. Pero uno estar en victoria. ¿Y cuál es el compromiso que les pido? Que ustedes tengan su célula. Porque yo les estoy compartiendo todo esto, es porque ustedes deben dar fruto para Dios. O sea, ustedes deben comprometerse a tener su célula y a tener discípulos. Recuerde que una de las bendiciones es tener fruto. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, el fruto de tus ovejas. Bendito en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos por un momento. Padre, hoy te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Con la autoridad que tú nos das, Dios mío, anulamos toda fuerza del enemigo. Señor, nos levantamos y pedimos que por la sangre de Jesús de Nazaret se absorba la maldición que había venido sobre nuestras vidas. Señor, toda maldición que había venido sobre mi vida, en el nombre de Jesús, todo lo que había traído una vida de humillación, una vida de menosprecio, una vida de que me habían tenido en poco, una vida de que se me habían cerrado puertas, una vida de esterilidad, una vida en la que yo no veía fruto, bendición, una vida de enfermedad, de pobreza, de fracaso, de derrota. Señor, con la autoridad que tú me das, atamos todo poder del enemigo en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del adversario en esta noche y la llevamos a la cruz del Calvario.
Señor, con la autoridad que tú me das, yo ordeno, Señor, que se quite el velo que Satanás ha colocado sobre estas vidas, que les impide tener una vida de bendición y de victoria, una vida de cielos abiertos. Hoy, Señor, toda atadura, toda depresión, toda enfermedad crónica, toda insuficiencia económica, todo lo que les ha hecho vivir o ser propensos a accidentes, a muerte, a enfermedad, Señor, hoy quebranto la maldición, porque escrito está: Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, Señor, porque escrito está: maldito el que fuera colgado en un madero. Por eso toda maldición que había sobre mi vida, yo la llevo a la cruz del Calvario. Toda maldición que había sobre mi esposa, sobre mis hijos, yo la llevo a la cruz del Calvario. Anulo toda maldición, anulo todo espíritu de fracaso, anulo todo espíritu de derrota, anulo todo espíritu que me impedía vivir en bendición económica, en prosperidad, anulo toda enfermedad, anulo todo ataque del enemigo, anulo toda depresión, toda ansiedad, todo temor, toda crisis nerviosa, todo problema emocional. Hoy yo lo llevo a la cruz del Calvario. Señor, todo sobrepeso que ha venido, toda calvicie que ha venido, toda ansiedad, toda depresión, toda soledad, toda tristeza, toda amargura, Señor, yo la he hecho fuera de mi vida, la he hecho fuera de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo renuncio a toda obra del enemigo, renuncio a todo plan del diablo contra mi vida, renuncio a todo plan del diablo contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia, contra mi negocio. Señor, renuncio a toda obra del adversario, toda maldición la llevo a la cruz del Calvario. Hoy me despojo de todo peso y de todo pecado que me asedia, toda maldición ahora. Yo la echo fuera en mi área sexual, en mi área emocional, en mi área financiera. Señor, yo echo fuera de mi vida todo lo incorrecto. Echo fuera de mi vida toda atadura. Echo fuera de mi vida toda maldición, todo freno en mi vida, toda enfermedad, todo ataque del enemigo. Yo lo llevo a la cruz del Calvario. Se anula. Y por la sangre de Jesús de Nazaret, decreto que la maldición es absorbida por la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hay libertad, en la cruz del Calvario hay sanidad, en la cruz del Calvario hay prosperidad, en la cruz del Calvario hay bendición. Y hoy decreto que todo lo que impide que yo pueda tener mi célula, todo lo que impide que yo pueda crecer en el ministerio, yo lo echo fuera de mi vida, lo anulo, lo quebranto, lo echo fuera ahora y declaro, Señor, que el soplo de vida está sobre mí, que las maldiciones son erradicadas, que el enemigo es cancelado, el enemigo es anulado de mi vida. Y yo declaro, Señor, que la bendición se desata sobre mi vida en esta hora. La bendición se desata sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mis padres, sobre mis hermanos, sobre mis cuñados, sobre mis suegros. Declaro, Señor, que todo lo que había frenado mi vida en algún área de mi vida, en mi área sentimental, en mi área emocional, todo lo que me había frenado, yo lo llevo a la cruz. Yo lo llevo, hoy me sacudo de todo lo que había frenado mi vida. Hoy me sacudo de todo lo que había frenado mi área económica, mi área personal, mi área emocional, toda raíz de amargura. Yo la echo fuera de mi vida. Yo la echo fuera. No acepto la amargura, no acepto la soledad, no acepto la tristeza, no acepto el abandono. Lo echo fuera de mi vida ahora mismo, renuncio a la inmoralidad, renuncio a todo aquello que quiere frenar mi vida, a todo aquello que quiere atar mi vida, y declaro que mi espíritu recibe liberación, declaro que mi espíritu es libre ahora, todo lo que ha afectado la intuición, la comunión y la conciencia, yo lo echo fuera de mi vida. Todo lo
lo que me ha afectado la relación espiritual con Dios, yo lo echo fuera. Todo lo que me ha frenado, todo lo que ha traído enfermedad, tristeza, depresión, amargura, yo lo echo fuera. Todo lo que ha traído sobrepeso, todo lo que ha traído, Señor, amargura, yo renuncio a esto de mi vida ahora y declaro, Señor, que la liberación viene sobre mí, que las cadenas se rompen, que las ataduras se rompen ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, sopla tu aliento sobre mi vida, Señor. Sopla tu aliento sobre mi vida y que las cadenas se rompan ahora. En el nombre de Jesús, Señor, renuncio a todo lo que ha marcado mi vida. Renuncio a toda marca del enemigo sobre mí. Renuncio a toda marca que Satanás ha colocado sobre mi vida. La llevo a la cruz del Calvario y la echo fuera de mi vida ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor, que por la llaga de Jesús soy curado de toda enfermedad, que la sangre de Jesús absorbe la maldición de mi vida. Y, Señor, yo entro en un tiempo de liberación, Señor. Liberación, liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.